Buenas, vamos a seguir. Buenas, vamos a continuar con este congreso. Hemos tenido dos brillantes exposiciones, conferencias sobre el tema objeto de este congreso y ahora vamos a comenzar la primera mesa redonda de este congreso y para ello contamos con dos ponentes. La mesa redonda recibe el nombre de Nuevos retos de la inteligencia artificial en diversos contextos en el espacio iberoamericano y, como les decía, para ello contamos con dos ponentes expertos en la materia. Tengo a mi izquierda a doña Ana Fernández de Tresguerres y a mi derecha a don Pablo Aedo. Voy a empezar por la señora Ana Fernández de Tresguerres y permítanme que se les presente y les diga algunas pinceladas sobre doña Ana. Primero, destacar que ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, además es notaria de Madrid en ejercicio y registradora de la propiedad y mercantil excedente. Ha recibido numerosas medallas, pero quiero destacar que entre esos méritos ha recibido la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, entre otras. Pues eso hay que destacarlo, no máxime, como esta mañana cuando nos ha dicho el custodio de este monasterio, Fray Guillermo, que aquí estuvo en varias ocasiones, si no recuerdo mal, en 4 ocasiones, la reina Isabel la Católica, con lo cual estará orgullosa de ello. Bien, quiero destacar también que doña Ana Fernández de Tresguerres, pues en 2018 tomó posesión de la medalla 43 como académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Muchísimas gracias por estar aquí. Usted tiene la palabra. Cada uno de los dos ponentes dispone de unos 20 minutos y una vez que terminen haremos un turno, un pequeño debate de 10 minutos. Muchísimas gracias. No, funciona. Funciona directamente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Sagrario, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias al profesor Díaz Barrado por su invitación. Estoy orgullosísima de estar aquí y casi emocionada. Nos hemos dividido la mesa redonda con la necesaria celeridad, habida cuenta de cómo llevamos el ritmo de la mañana y de la necesidad de que haya un debate, en dos partes. Yo voy a hacer una exposición general sobre la Europa digital, centrándonos en el NEST, que es lo que nos espera a partir de ahora con el Reglamento de Inteligencia Artificial, y posteriormente mi coronel se referirá a todos los aspectos de geopolítica de los cuales voy a prescindir en mi exposición, porque además seguro que lo hace él mucho mejor que yo. He hecho una introducción que ya simplemente con su lectura ya tenemos la totalidad del contenido de lo que voy a decir en relación a los albores de Internet hasta el humanismo y derechos fundamentales que caracterizan los valores que hay que atribuir al derecho digital y en general a todo el derecho europeo. Podemos decir, y voy a ir con una cierta rapidez, que ha habido 6 revoluciones económicas importantes a lo largo de la historia, algunas de ellas entre miles de años, como son el fuego, la rueda y la máquina, y podemos decir que en los últimos 40 tenemos la conectividad civil de Internet, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial en un desarrollo de la tecnología rapidísimo y que, como los especialistas tecnológicos saben mejor que los juristas, es absolutamente imparable. Ante esta realidad, la Unión Europea, que se ha caracterizado en los últimos 40 años por crear un corpus juris semejante al derecho romano, que luego, si me permiten, voy a criticar un poco, ha realizado un importante esfuerzo legislativo para el conocimiento de todas estas materias. A donde nos lleva esta evolución, ahora mismo no lo podemos saber, vamos a decir que comienza en la legislatura 2014-2019 y que finaliza a día de hoy con una autorreflexión sobre la productividad
prioridad en la necesidad de reducir costas y costes dentro de lo que es la regulación, especialmente aquella que se puede considerar no operativa dentro de los elementos fundamentales a los que vamos, como es la descarbonización. La descarbonización no desaparecerá, ese ámbito hasta el 2030, a veces 2050, dependiendo del ámbito, pero sí va a cambiarse las cargas que presentan especialmente las pymes. Podemos decir que el derecho para la Europa digital y sostenible comienza claramente con la transformación digital que hemos enunciado, 2020-2030, una Europa climáticamente neutra en el año 2050, y todo ello ha tenido un upgrade muy importante con la pandemia 2020-2021. Es decir, el comienzo de la legislatura en el año 2020 presentó los dos palos fundamentales, que eran la sostenibilidad y la Europa verde y la digitalización, pero sin embargo ha cambiado notablemente por razón de la pandemia. Como sabemos, todas las pandemias desarrollan una generación, todos los procedimientos en marcha, dejando al margen los caducos y teniendo una serie de consecuencias que a lo largo de la historia han sido analizadas de una forma común y que responden a patrones unitarios. En nuestro caso ha sido la digitalización, que en algunos supuestos, como bien se ha analizado en Estonia, puede producir una forma de discapacidad especial en cuanto hay un nicho de población que no puede acceder a ella. Luego lo veremos al tratar brevísimamente del ballet digital. La legislatura 2014-2019, con el objetivo del ámbito del 2030 en la década digital, se basa en una pirámide de tecnologías, de reglas, pero que por encima de ellas están siempre las reglas de democracia y las reglas de los valores fundamentales. En ello podemos destacar que para la legislatura 2014-2019, y voy a hacer un vuelapluma sobre los principales instrumentos europeos en materia de derecho digital, son, como ya se ha señalado, fundamental el Reglamento de Protección de Datos del año 2016, Reglamento General de Datos 2016-679, la identidad digital que ha sido modificada en el año 2023, y luego una serie de tecnología que realmente no es inteligencia artificial, pero establece reglas de funcionamiento de las instituciones y de las organizaciones, como son las sociedades mercantiles, como es el caso de la tecnología del ETM, blockchain, o las aplicaciones que las mismas tienen en materia, por ejemplo, de trazabilidad de socios en las sociedades, de trazabilidad de las materias primas, de trazabilidad en la materia de la due diligence, en materia mercantil. Todo ello se basa en tecnología de bloques que de alguna manera establecen, con la necesidad de terceros de confianza, dan fe, ya que soy notario lo puedo decir, dan fe de una realidad física y a veces material que es tremendamente útil, especialmente en los ámbitos de comercio justo y de cadenas de valor fuera de la Unión Europea. Una aplicación singular, pero en la que no voy a entrar porque no puedo, es los smart contracts, los contratos inteligentes que realmente son autoejecutables y que plantean una problemática que ha sido muy analizada en Europa en relación al derecho de consumo y a la dificultad para los contratantes de poder acceder a los códigos fuente o a la manera de modificar, interpretar, incluso judicialmente realizar una ejecución de esos contratos. En el derecho asociativo, como antes anunciaba, existen un mundo nuevo que son las DAO, que son unas organizaciones creadas en base a blockchains que de alguna manera confluyen y establecen reglas comunes con las juntas generales o con los consejos de administración, creando en muchos casos, sobre todo en aquellas finanzas de carácter sostenible, una dicotomía difícil de gestionar. Estas materias sectoriales, y simplemente lo anuncio,
se plantean en tres ámbitos esenciales dentro de lo que es el derecho privado digital, que es en el ámbito de las sociedades, en donde ha habido un nuevo upgrade sobre la digitalización de las mismas, en la Directiva 25/2025, de utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito de sociedades, en el ámbito de los contratos, en los que destacan las directivas 770 y 771 de 2019 sobre suministros y contenidos de servicios digitales y aspectos de contratos de compraventa que se refieren a lo que se llaman bienes embebidos, es decir, a Internet de las cosas realmente. Y como ha sido anunciado en materia de propiedad intelectual, en donde desde 2019 se varía los paradigmas respecto del derecho de autor y derechos afines dedicados al mercado digital. Realmente pasamos a la legislatura 2019-2024, la tecnología va delante de la norma, como siempre ocurre en lo que es la realidad de las cosas. Por ello, son relevantes y quizás sea uno de los puntos de inflexión más importantes del derecho digital europeo los dos reglamentos de servicios digitales 2022-2065 y de mercados digitales 2022-1925, los cuales establecen el derecho de las plataformas y un mundo nuevo dentro de lo que es el análisis de las relaciones de consumo y de las relaciones económicas de los ciudadanos en el ámbito no solo europeo, sino que, claro, es globalizado o deslocalizado en muchos casos, porque la regla en Europa es que donde vaya a surtir efectos en nuestros mercados y en nuestros consumidores se aplica la norma europea, pero esto muchas veces es un canto al sol, porque las reglas vienen desde el origen, no vienen desde el lugar del resultado. La siguiente revolución que nos planteamos en el 2019-2024, además de los dos reglamentos de plataformas, servicios digitales y mercados digitales, es lo que podemos denominar la revolución de los datos. ¿A quién pertenecen los datos? Ha sido perfectamente analizada por nuestra académica de la Academia Española, toda la existencia de datos y metadatos y de qué manera es la nueva economía. La nueva economía es el análisis de los datos, tanto desde el punto de vista tecnológico y de evitación de sesgo, como desde el punto de vista del valor económico de los datos en sí mismo. En esta segunda área, que es en la que voy a incidir, podemos citar la Estrategia Europea de Datos, que busca convertir a la Unión en líder de una sociedad basada en los datos y crear un valor económico de los mismos que genere una nueva industria. Ello nos lleva a un grupo normativo que es el relativo a la estrategia de datos, que se une a la identidad digital, en donde encontramos la gobernanza de datos, Governance Act, es el Reglamento 2023-868, el Data Act 2023-2854 y la nueva identidad digital o Wallet, cartera de identificación electrónica para personas físicas y jurídicas, porque la identificación de las sociedades se encuentra en la directiva que antes he citado, 25/2025, que crea una identificación digital para los entes jurídicos, no solamente sociedades mercantiles, sino también las personalistas, abriendo un mundo nuevo dentro de lo que es el derecho de sociedades y dentro de lo que es la identificación de los sujetos como personas físicas y como personas jurídicas. Es un salto adelante en lo que es la regulación de la Unión Europea. El Wallet presenta un problema, es una cartera de identificación que ya digo que este reglamento es del año 2024, estará en vigor dentro de un año, en una parte ya lo está, y plantea el problema esencial de que toda nuestra vida digital va a estar dentro de un Wallet que nosotros llevamos y que se calcula por los servicios de la Comisión que solamente un 70% de la población europea podrá estar dentro de ese Wallet, el 30% estará dentro de lo que dicen los estonios, los discapaces digitales, que de alguna manera es obligatorio dentro de los valores de la Unión Europea, o bien el bajar el listón o bien el subir la preparación
educación. Pero bueno, pienso en bolsas como personas de una edad longeva o personas de mundo rural donde no hay infraestructuras, aunque eso, gracias a Dios, cada vez se mejora más, pero todavía le queda. No hablo de España, hablo de otros rincones de Europa, o de personas que por acceso a la educación no han podido, porque siguen existiendo bolsas muy importantes de pobreza dentro de la Unión Europea, donde hablar de esto, como comentábamos, es hablar del jardín, es hablar del jardín digital, pero no es estrictamente lo más relevante. Y ello nos lleva otra vez a que la tecnología va delante de la norma. Y llegamos al final de la legislatura anterior con la Ley de Inteligencia Artificial. Bueno, hago la mención de que en la nueva terminología jurídica europea el reglamento es ley, lo cual crea una serie de problemas de jerarquía normativa con las directivas, que en materia de inteligencia artificial ha supuesto una modificación del plan normativo para 2025, pero en el que tampoco puedo entrar, pero que quedo a su disposición si quieren una aclaración sobre ello. Como ha sido perfectamente analizado, la legislación europea de inteligencia artificial se basa en una pirámide de riesgos, desde el riesgo inaceptable al alto riesgo, al limitado y al mínimo riesgo. No voy a entrar en ello, pero posteriormente podemos analizarlo con todo el detalle requerido, pero sí quería, en honor a mi compañero de mesa redonda, realizar una mínima análisis de cómo se aplica la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que esto no lo vas a tratar tú, ¿no?, a las Fuerzas Armadas. Este es un tema que me ha interesado mucho, que cito alguna cosa sobre ello, porque algo se me tiene que notar mi formación en CSD, y he de decir que el reglamento no se aplica a los sistemas relativos a fines militares, a los sistemas de inteligencia artificial. Existe una terminología adecuada, al mismo tiempo de carácter objetivo y subjetivo, para poder afrontar los retos de inteligencia artificial y para poder afrontar el reglamento, que aquí tengo. Este es el reglamento, la Ley de Inteligencia Artificial, que es de una lectura complicada y que, igual que pasó con la legislación de protección de datos, tiene 90 y tantos aspectos que dejan al aspecto nacional, porque es imposible de regular desde la Unión Europea y además porque es legislación abierta. Diré con carácter básico que entra en vigor en el año 26, pero que parte de su gobernanza y del régimen administrativo de control se aplica desde agosto del 2025 ya. Esta es una materia muy importante, todo lo que es la gobernanza de la inteligencia artificial y todo lo que es ese régimen controlador, porque es un régimen controlador más que disciplinario, porque disciplinario sería ámbito penal y la Unión Europea no tiene competencias para hacerlo dentro del reglamento de inteligencia artificial, pero sí lo que es la supervisión y lo que son las multas administrativas o de regulación, que es una materia poco estudiada todavía, en la que creo que hay que poner el acento. Pues como digo, se excluyen los fines militares de defensa y seguridad nacional, y se explica con bastante detalle por qué nos basamos en normativa de derecho internacional público, en el artículo 4.2 del TUE, del Tratado de la Unión Europea, y en todos los supuestos en los que es necesaria la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público con fines de garantía de cumplimiento del derecho, que es en donde se encuentran todo lo que es la exclusión. Esto ha suscitado debate, he de decir, que en el maratón último de la inteligencia artificial, que fueron unos trílogos que duraron 4 meses y que todo ello finalizó, he de decirlo, en la denominada presidencia dorada, que fue la española, en cuanto fue la última, que fueron 6 meses. A partir de ahí se acortaron los plazos hasta las elecciones y en nuestra presidencia dorada se finalizó toda la labor legislativa de la Unión Europea, menos los expedientes que decayeron, y entre ellos estaba la inteligencia artificial. Y dentro de esto, el tema de defensa nacional suscitó el mayor de los debates. Y en alguna manera queda abierta, porque dentro de lo que son los considerandos del reglamento se establece una evaluación de marcos de cooperación, acuerdos internacionales, porque no solamente son nacionales de Estados miembros, sino que pueden ser, pensando en organizaciones como la OTAN, internacionales, y no solamente públicos, sino privados, como por ejemplo son todos los supuestos en los que siguen delegaciones de
aspectos concretos, por ejemplo, de fabricación de armamento o de software dedicado al mismo, etcétera, en donde no existe un código fuente extranjero, y en todos ellos se concluye provisionalmente que esa exclusión no elimina la responsabilidad en su uso en las diversas capacidades militares y de seguridad de los aspectos éticos y respeto a los derechos fundamentales, dice expresamente, lo cual se ve la tensión tan enorme que hubo para poder sacar esto adelante y poder realizar esa exclusión ante ordenamientos muy críticos con ello, ¿no? Ahora lo estamos viendo en el debate militar. Bien, vamos a seguir muy brevemente, 5 minutos que me quedan, y voy a citar lo único que voy a decir en materia de relación de la Unión Europea con el exterior de Europa, ¿no? Que la polémica, le he dado para atrás, yo creo. Es que como no veo, ahora le doy demasiado para adelante, perdón. Aquí. La exportación normativa o pérdida de productividad, es decir, estando compartimentado como existe en protección de datos los sistemas y la regulación de inteligencia artificial, como sabemos, y se nos va a explicar seguidamente con mucho detalle. Solamente quiero citar la denominada Declaración de Amberes, muy reciente, de octubre, en donde 73 líderes de un pacto industrial europeo motivaron el que cuando se creó la Comisión Europea nueva, ya hablamos del 26 de febrero, apenas 5 meses después, se hace una declaración y se crea 2 paquetes normativos ómnibus, dando marcha atrás en los aspectos societarios de diligencia debida, presentación de información sobre sostenibilidad y finanzas sostenibles, que como habíamos visto fue el origen del 2020 de la legislatura, eran los puntos estrella de la legislatura, y ahora se da marcha atrás porque se considera que es necesario reducir las cargas hasta un 35% para las pymes, sin renunciar al objetivo, como decía antes, de descarbonización, así como el acceso a programas europeos de financiación, todos incluidos en Next Generation dentro de los fondos que todavía quedan retenidos. Esto da que pensar sobre la pérdida de productividad de la Unión Europea, que nació como mercado europeo, no lo olvidemos, y la necesidad quizás de abrirse nuevos mercados distintos, no mirar hacia los aranceles, sino mirar hacia nuevos mercados emergentes en los cuales encuentras clases medias incluso superiores a los de Estados Unidos, como es la India, por ejemplo, ¿no? 400 millones de personas, y ver de qué manera todo esto se puede modificar. No voy a insistir nada más que en un punto, que es lo que cuelga de la inteligencia artificial, que son los escenarios. Como dije, decayó la directiva que regulaba la responsabilidad civil, yo creo que muy adecuadamente. Las delegaciones, ninguna estábamos de acuerdo en esto, porque creaba un problema normativo evidente con el reglamento de inteligencia artificial, pero sí salió la directiva de responsabilidad de los productos, que viene a modificar la más antigua que teníamos, que era de 1985, la única en que el consumo era objetivo y no era subjetivo, y cita expresamente la inteligencia artificial como producto, desde la perspectiva económica. Al mismo tiempo, he de decir que el grupo de alto nivel en materia de justicia civil, la semana pasada se reunió con un programa de modificación del reglamento base en derecho procesal, que es Bruselas I, y el reglamento base en responsabilidad extracontractual, que es Roma II, para incluir la inteligencia artificial. Y no puedo hablar de ciberseguridad, ni puedo hablar de nada porque se nos va de tiempo. Únicamente quiero enunciar se ha desaparecido esto. Digo que no podemos hablar de ciberseguridad, pero sí quiero muy brevemente, en 2 minutos, introducir el denominado programa de digitalización de la justicia, que es absolutamente relevante. Este programa de digitalización de la justicia abarca un reglamento fundamental, que es el reglamento
que es el Reglamento 2023-1783, nuevamente de Presidencia española. No abarca el ámbito penal, hay una directiva que viene a analizar cómo se ha traspuesto en los Estados miembros en el ámbito penal, pero el reglamento sí es en materia civil y afecta a una cosa fundamental que cambia totalmente el sistema hasta ahora conocido, que es el denominado punto de acceso, en el cual existirá una comunicación electrónica entre personas físicas y jurídicas y sus representantes en la totalidad de los reglamentos de justicia civil, que son exactamente 23 reglamentos desde el año 2000, y para los que están en negociación, que es el Reglamento de Protección de Adultos y Filiación, será lo mismo. Tampoco hablaré de las nuevas técnicas legislativas en materia de instrumentos consolidados desde 2001, de Bruselas I a SLAPS, este último muy relevante, para decir una única palabra en relación a los derechos y principios digitales. Y es que la estrategia digital promueve los valores y principios europeos plasmados en la Carta de Derechos y Libertades Europeas y adaptados a la era digital, cuyo centro es el humanismo, cuyo centro es la persona, y ese no se puede desfocalizar. Existe una declaración del año 2023 sobre ética, seguridad y participación. Yo aseguro que con esto no estoy haciendo nada, ¿eh? Y bueno, prescindo de porque no puedo. Con esto finalizo dándoles las gracias por su atención y queriendo transmitir, yo que llevo 25 años trabajando en Bruselas desde el primer reglamento, desde Bruselas I, 25 años llevo trabajando en Bruselas, y hay que recibir con mucha ilusión, con mucha resiliencia y con mucho coraje también lo que es el encaje de la era digital en el área de la justicia, entre otras áreas de nuestra vida, porque a todo ello llega no solo la inteligencia artificial, sino todas las digitalizaciones que puedan dar lugar a nuevas tecnologías que sin duda alguna estarán dentro de un mes, si no están ya. Y con eso me despido y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ana, por tu brillante exposición sobre un tema que realmente nos preocupa y que yo creo que nos has aclarado y nos has hecho una aportación muy importante, porque hoy, pues ahora mismo todos conocemos mucho más, ¿no?, más de cerca todo lo que desde la Unión Europea se ha hecho en favor de esa regulación de este nuevo fenómeno que es la inteligencia artificial. Dicho esto, vamos a dar paso al segundo ponente de esta mesa. Tengo a mi derecha, como decía, al teniente coronel Pablo Aedo Cordón, del Ejército de Tierra. Actualmente, además, es profesor en el Departamento de Estrategia, Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ESFAS, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CSDN. Además, trabaja y actúa como profesor en diferentes másteres, en la Universidad de Nebrija, en el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática, con lo cual está también formando a nuestros futuros diplomáticos. Y bueno, pues como teniente y capitán hay que destacar que mandó sección y compañía de infantería mecanizada de distintos regimientos, siendo desplegado al mando de las mismas en los Balcanes y en Oriente Medio. Muchísimas gracias, Pablo. Pues tienes la palabra y será un placer escucharte. Dispones de unos 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para mí un tremendo privilegio tener por primera vez la oportunidad de venir aquí y formar parte del Congreso. El orgullo es para mí y el orgullo es para mi casa también, es para la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y para el Centro Superior de la Defensa, en cuyo nombre estoy aquí. Bien, yo como profesor de estrategia en el Departamento de Estrategia de la Escuela, lo que hago es explicar a los alumnos del curso Estado Mayor o del curso Superior de Inteligencia cómo son las relaciones entre los países y que esas relaciones entre los países están basadas en los objetivos que persiguen cada uno de los países. Persiguen unos objetivos que a veces se ven reflejados en sus estrategias de seguridad nacional
como por ejemplo la que tenemos nosotros del año 2021 o la que tienen los Estados Unidos, etcétera. Bien, para conseguir esos objetivos, cada una de las naciones utiliza una serie de herramientas. Esas herramientas pueden ser instrumentos de poder, como pueden ser instrumentos de poder diplomáticos, sus cadenas de alianzas, las alianzas a las que pertenecen, o también pueden ser instrumentos militares, o pueden ser instrumentos económicos, o pueden ser instrumentos de información entendida como la narrativa a través de la cual se comunican con sus audiencias objetivo, que son las opiniones públicas de los países. ¿De acuerdo? Ustedes, nosotros, muchas veces hay un mensaje para nosotros, nuestra audiencia objetivo de nuestro propio país, y otro mensaje, o un mensaje adecuado a la audiencia de otro país, por diversos motivos. Bien, entonces, como decíamos, las naciones utilizan esas herramientas, y dentro de cada una de esas que he dicho hay subdivisiones. Por ejemplo, si yo digo que estamos hablando de que utilizan herramientas de tipo económico, bueno, pues una de las herramientas de tipo económico que también estudiamos mucho en el CSDEN es la energía, ¿no? La energía, cómo las naciones utilizan la energía como un arma política. Pondré el ejemplo de la invasión de Ucrania en 2022, cuando Estados Unidos y la Unión Europea sancionan a Rusia. Rusia responde a esas sanciones con unas restricciones de los hidrocarburos con los que sirve a Europa y que hace daño a muchos países. A nosotros no, pero hay muchos países del este de Europa que están conectados con gasoductos con Rusia y que eso les hacía daño. Como ejemplo pondré de que el último gasoducto que servía gas ruso a países de la Unión Europea se cerró el 31 de diciembre pasado de este año. Quiere decir que durante 2 años y pico ha habido unas tuberías con gas ruso que estaban atravesando territorio ucraniano sin que los ucranianos lo pudieran sabotear ni romper ni nada, porque resulta que estaba alimentando a países de Centro Europa. ¿De acuerdo? Porque en las sanciones de la Unión Europea, que eso es una de las cosas que yo siempre recomiendo ir a mirar las fuentes, las páginas de la Unión Europea, etcétera, nos damos cuenta de que el gas no estaba sancionado. El petróleo está sancionado, el carbón está sancionado, pero el gas no estaba sancionado. ¿Y por qué no estaba sancionado? Pues tan sencillo es que porque no podíamos prescindir de él, ¿no? Bien, dejando la energía de un lado, la energía es una de las herramientas que analizamos, pero la inteligencia artificial es otra de las herramientas que analizamos, ¿de acuerdo? Nosotros vemos los desarrollos que van teniendo los países que tienen capacidad para invertir, como decía doña Asunción, en el sentido de vamos a desarrollar, vamos a invertir esos millones de dólares, de euros y de yuanes en inteligencia artificial, porque eso nos va a dar una serie de beneficios y vamos a conseguir acercarnos a nuestros objetivos a través de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, nos volvemos para atrás. El objetivo fundamental que buscan las naciones es conseguir sus objetivos, que están marcados en sus estrategias, y para ello utilizan herramientas. Y la inteligencia artificial es una de esas herramientas que tienen. Bien. El objetivo de esta charla que vamos a tener durante 20 minutos, y voy a ir rápido y voy a saltarme algunas cosas, es analizar las tendencias geopolíticas actuales, vemos cómo se relacionan las naciones, conocer la transformación digital y la inteligencia artificial en el ámbito de la geopolítica y discutir sobre el impacto que tienen y van a tener en las relaciones entre las naciones y en sus conflictos reales y potenciales. Este es el índice y voy rápidamente a la introducción. Esto, como ya ha sido comentado, me voy a pasar directamente a las aplicaciones de inteligencia artificial que hacen, que se han utilizado en el ámbito de la defensa. Esas aplicaciones de inteligencia artificial ya son antiguas, porque en el año 1991 ya se aplicaba el sistema DART para ser capaz de optimizar el apoyo logístico que se daba en la Primera Guerra del Golfo por parte de los norteamericanos a sus sistemas terrestres. Pero además, luego vemos durante las guerras de Afganistán y de Irak, ya se utilizaba a través del sistema PackBot de la iRobot Corporation. iRobot Corporation es la misma que hace la rumba. Es la misma corporación que hace la rumba, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacía esos sistemas PackBot? Esos sistemas PackBot, entre otras cosas, lo que hacían eran sistemas autónomos para detección de IEDs, que eran los artefactos que utilizaba la insurgencia contra las patrullas occidentales, ¿de acuerdo? Entonces utilizaba el sistema PackBot para detectar a través de los sensores y ser capaz de dar unas respuestas que evitaban las bajas nuestras. Bien.
Bueno, esto también se ha comentado ya, pero efectivamente la inteligencia artificial aplicada a la defensa y a todo se basa en eso, en los sistemas complejos de procesamiento electrónico de información, la capacidad de gestión de algoritmos muy complejos y la capacidad de gestión sobre todo de volúmenes muy grandes de información. Bueno, eso ya se ha comentado. Bien, y aquí es donde es importante detenerse un poquito. A lo largo de la historia, esos momentos en los que ha aparecido un game changer, ¿de acuerdo? Un factor que hace que haya un punto de inflexión en el desarrollo de tecnología, esas tecnologías que llamamos disruptivas, son las que someten a las naciones a que tienen que tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones acerca de si invierten en eso o invierten en esto otro. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, porque los recursos son limitados. Los recursos son limitados, los recursos materiales son limitados, los recursos económicos son limitados y los recursos humanos son limitados. Entonces hay que elegir. Y elegir, como todos sabemos, es renunciar. Si yo elijo invertir en una cosa, pues renuncio a invertir en otra, distinta. Ahí vemos el caso, por ejemplo, mirando desde el punto de vista de la historia militar, en el momento en el que hubo que invertir invertir en acorazados, que era el buque más imponente que surcaba los mares, o invertir en portaaviones. Bueno, pues no seré yo el que diga que hay explicaciones monocausales para los fenómenos que ocurren como la Segunda Guerra Mundial, pero indudablemente el hecho de haber invertido en portaaviones fue un factor que ayudó a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial a ganarla frente a los que eligieron otros modelos, ¿no? Y la prueba es que al final de la guerra los acorazados estaban hundidos y sobre todo los que perdieron y los portaaviones estaban a flote, ¿de acuerdo? Bien. Eso es lo mismo con el radar, con las tecnologías stealth, que se llaman de tecnología de detección invisible, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos a la inteligencia artificial. Bueno, pues tenemos que decidir si queremos invertir en inteligencia artificial, que queremos, cuánto queremos invertir en inteligencia artificial y para qué queremos invertir en inteligencia artificial. Y esos son los parámetros en los cuales los decisores políticos tienen que pararse a detenerse y decir, bueno, pues estos son nuestros objetivos nacionales y para conseguir estos objetivos nacionales estamos dispuestos a hacer este tipo de inversiones en nivel de recursos, a nivel material y a nivel de personas, ¿de acuerdo? De formación de personas. Perfecto. El resultado de esas inversiones, además, tiene que ser coordinado, porque no serviría de nada tener un desarrollo en inteligencia artificial en un aspecto que luego no pudiera ser incardinado por ejemplo, con las fuerzas terrestres o con las fuerzas aéreas, sino que todo tiene que estar perfectamente incardinado para que sea útil. Si yo tengo un desarrollo hasta aquí de inteligencia artificial que me permite una gestión de la información para conseguir una decisión, pero luego esa decisión no se puede aplicar en el nivel, vamos a llamar real, pues entonces no me sirve para nada, sino que todo tiene que estar coordinado. Esta diapositiva la pongo en absolutamente todas mis presentaciones, todas. ¿Por qué? En esta... de fondo vemos un PAF, ¿no? Pero ese PAF, que se llama Lord Palmerston, corresponde a una figura real, ¿de acuerdo? Un político que estaba en la Cámara de los Comunes y que dijo esa frase de ahí. Y esa frase de ahí es la que yo siempre transmito a todas las personas que atienden mis conferencias. Él decía, el Reino Unido no tiene aliados perpetuos, no tiene enemigos perpetuos, lo que tiene son intereses perpetuos. ¿Por qué intereses perpetuos? Porque los intereses perpetuos de la nación son los que garantizan su supervivencia y a quien se debe los políticos o los militares o toda la sociedad es a la supervivencia de esa nación, ¿de acuerdo? Entonces, al decir que no tienes aliados perpetuos y que no tienes enemigos perpetuos, lo que te está diciendo es exactamente eso, que no debemos mirar las relaciones internacionales en términos de buenos y malos. Luego después está en cómo se hacen las cosas, para eso está el derecho, etcétera, etcétera. Pero tenemos que interpretarlo así, tenemos que interpretarlo y decir, no, es que esa nación X, o la nuestra, o la del vecino, o la del vecino de más allá, o la del otro extremo del Mediterráneo, lo que están haciendo es perseguir sus intereses, persiguen sus intereses. Y habrá veces que esos intereses coincidan con los nuestros y podremos trabajar juntos, y habrá otras veces que no coincidan con los nuestros y no podremos trabajar juntos. Y eso ocurre hasta en el marco de las alianzas. Bien, estamos en un escenario de gran competición.
Hubo una época en la que, sobre todo al terminar la Guerra Fría, en la cual pasamos de un sistema bipolar, un sistema en el que estaban la Unión Soviética y los Estados Unidos y dominaban la política a nivel internacional. Luego después pasamos a un periodo unipolar en el cual los Estados Unidos, durante una década aproximadamente, hasta el 11S aproximadamente, pues realmente no tenían oposición a nivel mundial. Si recordamos, esa fue la época en la que florecieron las operaciones de mantenimiento de paz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se ejercía el veto. No se ejercía el veto que se había ejercido hasta el año 91, cuando la cosa que había que resolver en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas favorecía a los Estados Unidos, vetaba a la Unión Soviética y viceversa, ¿no? Cuando cae, pues eso ya no ocurre. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos volviendo otra vez a un periodo que podemos llamar multipolar, pero que en el cual aparecen otra vez una competición de las naciones que persiguen sus intereses, como hablábamos en la diapositiva anterior, y persiguen sus propios intereses, y lo estamos viendo recientemente con mayor énfasis si cabe. Bien, en este caso tenemos esos tres poderes que hablamos ahora, pero hablando en términos de inteligencia artificial, cada uno de ellos está siguiendo una aproximación absolutamente distinta en términos de gobernanza, sobre la cual me referiré un poquito más adelante, ¿no? Antes de llegar a eso, quería hacer una breve mención de cuál es el escenario que tenemos. El escenario que tenemos está definido en términos de la alianza de la OTAN, el concepto estratégico que se hizo aquí en Madrid en el verano del año 22. Y en esos parámetros lo que nos viene a definir es a China y a Rusia como una amenaza, ¿de acuerdo?, para la alianza, ¿de acuerdo? No en el mismo grado, Rusia es más, en el concepto estratégico aparece Rusia con un mayor énfasis y China con un menor énfasis. Pero digamos, bueno, pues China está con un menor énfasis. Bueno, pues vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo dice el concepto estratégico que se ve la amenaza de China. ¿Qué ocurre? Todos los documentos de la OTAN de carácter estratégico son discutidos y aprobados por consenso entre todas las naciones de la OTAN. Por consenso quiere decir lo mismo que unanimidad. Al principio esa palabra a mí me llevaba a equívoco, ¿no? Cuando decía consenso decía, bueno, pues será mayoría. No, no es mayoría, es unanimidad. Quiere decir que cuando se elabora un documento estratégico de la alianza, ese documento se discute por las personas que están allí, yo he estado en algunos de esos documentos, y cuando se termina se manda a las capitales para ratificación. Se manda a Madrid, se manda a París, se manda a Vilna, se manda a Londres para que sean ratificados, ¿de acuerdo? Y una vez que son ratificados, bueno, pues ya están acordados y se entran en vigor. ¿Por qué? Porque lo que es importante de ahí es que de ese concepto estratégico luego después se deciden la asignación de dineros, la asignación de recursos para ese tipo de cosas. Entonces, lo que está fuera del concepto estratégico o que está fuera de lo que se considera que sea una amenaza, pues lógicamente los recursos, como hemos hablado antes, que son finitos, no se dirigen a ellos. Entonces, si les ponemos dentro, lo que sí que podemos hacer es asignarles recursos para desarrollar, por ejemplo, inteligencia artificial. Eso pasa igual en el ámbito de la Unión Europea. Hace 2 semanas salió un documento que se llama el White Paper de la Unión Europea, en el cual hablaba de, para impulsar la defensa, cuáles son las 7 áreas en las cuales hay que desarrollar y hay que invertir, ¿de acuerdo? Y lo focaliza así, y es un documento acordado precisamente para que las naciones, que son soberanas naturalmente, pero que preferiblemente inviertan dinero en ese aspecto. Bueno, pues ahí dentro, naturalmente, como no puede ser de otra manera, estaba la inteligencia artificial. Bien, pues entonces, una vez que hemos definido los parámetros, pues empieza la competición. ¿Y cómo es la competición entre las principales naciones? Bueno, pues es comercial, es geopolítica, es militar y, naturalmente, es tecnológica. Es tecnológica también. Y dentro de la competición tecnológica nos encontramos con la competición por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos desarrolla no solamente las inteligencias artificiales para conseguir los cometidos que ellos persigan, sino también los sistemas de gobernanza de esa inteligencia artificial son totalmente distintos. En China, donde, por poner un ejemplo, la inteligencia artificial, las compañías son responsables de los contenidos y desarrollos de inteligencia artificial, sin embargo, en un sistema de gobernanza como Estados Unidos, es el usuario el que es responsable y la compañía no solamente no debe censurar, sino que si censura es penalizada por parte de la Administración, del Gobierno federal, ¿de acuerdo? Y el más respetuoso de esos sistemas de gobernanza, naturalmente, como no podía ser de otra manera, es el nuestro, es el de la Unión Europea. ¿Vale?
Bien, cuando hablamos de competición geopolítica, hablamos de las grandes potencias, pero sobre todo hay muchas veces que no se habla de otros bloques cuya potencia, tanto demográfica como tecnológica como económica, es muy importante. Y ahora me estoy refiriendo a los BRICS. ¿Y por qué me refiero a los BRICS? Pues me refiero a los BRICS por ese motivo. Primero, porque no son muy conocidos y segundo, por el peso que tiene en Iberoamérica por el hecho de que Brasil sea miembro de ellos. ¿De acuerdo? Antes, en la conferencia de doña Asunción, nos han comentado que efectivamente en los grandes desarrollos de inteligencia artificial hemos hablado de China, hemos hablado de la Unión Europea, hemos hablado de Estados Unidos, pero sin embargo no hemos hablado de Brasil. Efectivamente, Brasil persigue, como es lógico, una autonomía estratégica que le permite tomar decisiones en el sentido de poder aliarse y poder obtener sus recursos, tanto sea a nivel energético, producidos y exportados, como a nivel de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Muy bien, y ellos dicen, muy bien, nosotros podemos recibir inversiones de China en nuestro país, podemos recibir inversiones de la India, aunque la India y China sean rivales, también, aunque estén dentro de los BRICS, y entonces, bueno, pues eso permite esas interacciones. Iberoamérica, ¿por qué es importante para nosotros? Bueno, nuestra Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, publicada justo al final del año y que dura aproximadamente 5 años, lo que nos viene a decir que este año seguramente estará siendo redactada otra vez, la redacta el Departamento de Seguridad Nacional, ¿de acuerdo? El Departamento de Seguridad Nacional es un departamento que pertenece a la Presidencia del Gobierno, pero que en la elaboración de esto, la unidad de estrategia del Departamento de Seguridad Nacional coordina y recibe inputs, recibe información de muchos, de todos los ministerios, naturalmente, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, y que les nutren para definir varios aspectos. ¿Qué define en varios aspectos? Pues uno de los aspectos que define es riesgos y amenazas. No me voy a detener ahí. Pero otro de los aspectos que define es el de las áreas de interés para España. La Estrategia Nacional define cuáles son las áreas de interés para España. Es un documento público que está en la página web del Departamento de Seguridad Nacional, que si no la conocen, les recomiendo que vayan a mirarla porque es francamente muy interesante. No solamente está la Estrategia de Seguridad Nacional, sino también las estrategias sectoriales. Estrategia de Seguridad Marítima, Estrategia de Seguridad Espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información y muy interesante ahí. Y dentro de ella aparece la referencia que hace a la unión y estabilidad en América Latina a través de la acción bilateral, los foros regionales, etcétera, etcétera. Bien, me la voy a saltar porque voy mal de tiempo. Bien, aquí vemos en esta diapositiva, que es muy reciente, estos dos pantallazos van relacionados, uno de ellos es este del pasado fin de semana, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, ya está diciendo que, la política exterior de los Estados Unidos necesita una profunda revisión y que quiere ser muy reorientada hacia el propio continente, todo el continente, ¿de acuerdo? Lo cual nos habla de, efectivamente, nos recuerda a doctrinas antiguas como de la doctrina Monroe, de América para los americanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque esta vez sean los europeos el problema? No. En este caso son los chinos, por ejemplo, el problema, o la India. Ellos quieren volver a recuperar la influencia que tenían ahí, ¿no? Muy bien. También, sin embargo, eso va de la mano con el otro pantallazo que está a la derecha, en el cual recordamos la inquietud que generó las declaraciones del presidente norteamericano con relación a lo del Canal de Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí están las relaciones entre los países y luego después las herramientas que utilizan. Bien, para hablar de Estados Unidos, brevemente, diremos que los estadounidenses tienen lo que llaman el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial, que lo llevaba la doctora Prabhakar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 20 de enero cambió la administración y la doctora pues ya no está, ¿de acuerdo? Entonces, ella es la que mandaba la Oficina de Política, Ciencia y Tecnología del Gobierno y ha sido sustituido por el Michael Kratsios. Bien, Michael Kratsios es una persona que lleva muchísimo tiempo relacionado con los aspectos tecnológicos y, de hecho, ya estuvo destinado anteriormente en el Ministerio de Defensa. ¿Y cuál era su puesto en el Ministerio de Defensa? Pues su puesto en el Ministerio de Defensa era el principal consejero del secretario de Defensa, que es el equivalente al Ministerio de Defensa aquí en España, en términos de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, él era el supervisor de todas las estrategias y la asignación de fondos y desarrollos que estaban relacionados con el tema de desarrollo de tecnología y, naturalmente, de inteligencia artificial. Bien, aquí vamos a ver el plan estratégico de China, de la República Popular China.
Muy bien. Solamente centrarme en el apartado del medio, si recuerdan, 2025. Dice, liderar ciertas aplicaciones a nivel mundial, en el apartado geopolítico. Bueno, ¿qué ha pasado en enero de este año? Pues apareció DeepSeek y ese sistema de que yo no tengo que invertir en datos, sino que ya aprendo de lo que ya han aprendido otras inteligencias artificiales, pues ha provocado una gran sacudida y un descalabro económico para Nvidia, por ejemplo, durante ese periodo, ¿no? Bien, terminando. Breves notas. China, ¿qué desarrolla? China tiene ya desde 2017 el plan de desarrollo de la nueva generación de inteligencia artificial. Ahí he puesto un enlace, por si después lo quieren profundizar información en ese sentido, y naturalmente también tiene una estrategia de inteligencia artificial para defensa y seguridad. ¿Cómo utiliza China la inteligencia artificial en términos de defensa? Bueno, pues guerra centrada en redes para conectar satélites, radares, sistemas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me salto esto y me vengo a la nuestra. ¿Qué hacemos en el Ministerio de Defensa? Bueno, pues el Ministerio de Defensa tiene alineado con la postura nacional de desarrollo de inteligencia artificial, la Secretaría de Estado de Defensa lo que hace es desarrollar la estrategia de seguridad de defensa, de transformación digital y seguridad nuestra propia dentro del Ministerio de Defensa. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en un plan. ¿Y ese plan en qué se traduce? En asignación de fondos, en asignación de recursos materiales y en asignación de recursos humanos al respecto. Muy bien. ¿Y en qué documentos se transforma eso? En esos 3 documentos que pueden ver en la pantalla. Brevemente puedo poner ese ejemplo, ¿de acuerdo? Este ejemplo que lo dirigen para la gestión de datos, etcétera, etcétera. Bien, hay varios procesos, esto es en el ámbito del Ministerio de Defensa, pero luego después en el ámbito del, esta me da salto, aquí. Y luego después en el ámbito del Ejército de Tierra, pues podemos encontrar varios desarrollos mayores. El primero de los desarrollos, que lo pueden consultar en redes y se puede mirar, son de inteligencia artificial generativa, hablando de los proyectos Gonzalo y Doya. Los proyectos Gonzalo y Doya lo que vienen a ser es como un ChatGPT, pero versión nuestra. ¿Por qué? Porque están alimentados con nuestros documentos y nuestros procesos y podrán, cuando termine el proyecto, ser consultados dentro de nuestra propia intranet. Eso es un ejemplo de inteligencia artificial. ¿Es el único? Naturalmente que no. Hay otro que es el de la logística predictiva, que antes hablaba doña Asunción. Vamos a ver, si nosotros nos imaginamos que tenemos un barco o un carro de combate o un avión, podemos crear un gemelo digital y ese gemelo digital podemos colocarle en un momento de su vida posterior. ¿Y para qué nos sirve eso? Para detectar los aspectos logísticos, o sea, cómo se rompe, cuándo se rompe y por qué se rompe, antes del modelo real. ¿De acuerdo? Imaginemos, yo tengo mi buque de combate y tengo un modelo digital que está en su tiempo desarrollado 3 años antes, simulado. Y de repente le hacemos funcionar como está funcionando el otro. Es virtual, pero sí que nos puede decir dónde van a estar los errores que tiene. ¿De acuerdo? Y eso nos permite a nosotros solventar esos errores antes de que ocurra. Bueno, y la última diapositiva, me quedo con esta de aquí. ¿Por qué es importante el desarrollo en inteligencia artificial? Porque nos permitirá un mejor proceso de toma de decisiones. Nos permitirá un mejor proceso de toma de decisiones. Al final, todo se resume en eso. Todo se resume en que el que tiene que tomar la decisión, sea el político asesorado por el militar o el militar dentro de su ámbito de decisión, tome las mejores decisiones posibles. Y tome las mejores decisiones posibles en el tiempo adecuado. En el tiempo adecuado. No me sirve de nada tomar la mejor decisión posible dentro de 10 minutos si el adversario la ha tomado dentro de 3. ¿De acuerdo? Porque entonces el ciclo de decisión suyo es más corto y él tiene la iniciativa y nosotros vamos a remolque. Y a remolque es lo que generalmente nos lleva a la derrota. Y nosotros no podemos permitirnos ese lujo porque la supervivencia del Estado depende de eso. Nosotros tenemos que llevar la ventaja tecnológica que nos permita la ventaja en la toma de decisiones y que además en la toma de decisiones con la mejor calidad posible, lógicamente, para que las decisiones sean acortadas. Y con esto pues he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu también brillante exposición, tu gran claridad expositiva, donde nos has dejado claro
cuál es la posición de cada uno de los actores internacionales que más ahora mismo están interviniendo en nuestras relaciones internacionales y el uso que estos pueden hacer y están haciendo de la inteligencia artificial. Bien, hemos concluido las ponencias, por lo tanto vamos a abrir, si les parece bien, un turno de preguntas, comentarios sobre lo que han expuesto los dos ponentes. Disponemos de unos 10 minutos como máximo y es su turno de preguntas y, por lo tanto, por favor, hagan uso de esa palabra, si es posible. Sí sería conveniente que se presentaran para saber. Si no preguntan, sigo. Comentarios, por favor. Preséntese, si es tan amable. Buenos días. Soy el coronel Bachera, soy el delegado de Defensa en Extremadura. Y mi pregunta va orientada tanto a Pablo como a Ana María en el sentido siguiente. Has hablado del ciclo de decisión. Lógicamente, en un entorno operativo en que cada vez se encuentra más sensorizado, la inteligencia artificial tiene un protagonismo a la hora de reducir ese tiempo que nos mantenga la iniciativa frente al adversario. Pero también hay dos líneas diferentes en los dos mundos que nos has explicado, y es el empleo de esa inteligencia artificial con la normativa que aprueban diferentes países. De hecho, ya Estados Unidos y China empiezan a pensar en el empleo de la inteligencia artificial no solamente para dar información, sino también para toma de decisiones. ¿Cómo veis ese salto en el espacio y en el tiempo en cuanto a la peligrosidad de ese empleo y lo que nos puede suponer a nosotros en cuanto a perder esa iniciativa, ese impulso que se necesita? Por favor. Bueno, casi la profesora era más adecuada que yo para poder contestar. ¿Se oye así? Que digo que casi nuestra catedrática era más adecuada que yo para ver la diferencia entre sesgos y de qué datos contamos para poder tomar decisiones. Como jurista, no como especialista en ingeniería ni en tecnología, yo pienso que es un tema complejo que tiene esas dos aristas. Por una parte, el que desde el punto de vista tecnológico tiene que ser la mejor calidad de los datos que ahí se introduzcan para ser predictivo y no ser sesgado, y desde el punto de vista jurídico la dificultad que es basarse hoy en día exclusivamente en decisiones de inteligencia artificial en temas tan complejos, sobre todo partiendo de la base, como decía antes en mi exposición, que todo lo que es relativo a las Fuerzas Armadas y a la política de seguridad está excluida del reglamento de inteligencia artificial. Y tiene normativas sectoriales propias en otros áreas mundiales, como puede ser en Estados Unidos, según nos ha explicado el coronel, o como puede ser también en China, basada en principios distintos. Desde el punto de vista militar, nadie mejor que él para explicarlo. Bueno, yo lo que diría mi coronel es que, lógicamente, la pregunta es muy general y está metida en un mismo saco. Claro, lógicamente, lo primero que habría que pensar es en una prelación. O sea, quiero decir, una prelación en la que ponga un sistema de misiles balísticos en un lado dominado por inteligencia artificial, cosa que yo no recomendaría nunca, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues sistemas más elementales o más automatizados a nivel más táctico. Entonces, hay cosas cuyas consecuencias, por el hecho de que la decisión fuera autónoma, tendrían menos efecto letal, por decirlo de alguna forma, y otras que tendrían máximo efecto letal. Entonces, pues lógicamente, habría que valorar eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. El otro día, en unas jornadas geopolíticas, hablábamos de las energías renovables dentro de las Fuerzas Armadas y tal. Entonces yo me acuerdo que yo dije, bueno, es que tenemos que entender lo siguiente. En un espacio de enfrentamiento, lo que se pide a las fuerzas que están en el enfrentamiento es que ganen. Es que ganen. No si es ecológico o no es ecológico, es que ganen.
O sea, quiere decir, nosotros podemos invertir en ecología en nuestras bases militares y poner ahí placas solares, renovables, todo lo que queramos, pero el vehículo de combate de infantería o el carro de combate o el buque está jugándose la supervivencia en un combate con el adversario. Entonces, ahí no se le puede decir que sea ecológico, ahí se le puede decir que sea más rápido, más potente que el adversario, porque si no, las personas que van dentro de ese buque o de ese carro de combate o de ese vehículo, pues morirán muy ecológicamente, ¿de acuerdo? Y no es el plan. Entonces, pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Si el adversario utiliza la inteligencia artificial, nosotros deberemos utilizar la inteligencia artificial para mantener la iniciativa y que el ciclo de decisión esté en nuestro lado siempre. Y entonces, claro, ese delicado equilibrio de tomar las decisiones sobre qué tiene que utilizar y qué no tiene que utilizar, pues ahí está el talento de los que gestionan la empresa. Muy bien. ¿Algún comentario? También ustedes tienen la palabra porque seguramente harán una aportación interesante a todo lo que se ha dicho en esta última hora. Disponemos de 4 minutos, por favor. Hola, buenos días. Soy Vincenzo Pupolizio, soy italiano y tengo un maestrado en Relaciones Internacionales para la Seguridad y la Justicia. Y bueno, especialmente al teniente coronel, que ha hablado de que en Europa tenemos mucha ética en la inteligencia artificial. Quería preguntar si esto puede dar una desventaja estratégica en un enfrentamiento y si usted quitaría esta parte ética para alinearnos más a China y Estados Unidos. Gracias. Es una pregunta muy buena. Vamos a ver. Es que en ese sentido hay mucha confusión. O sea, no puede haber un ejército europeo porque no hay un Estado europeo. Entonces, el Estado europeo puede tener un ejército europeo cuando eso ocurra, pero ahora no ocurre. Por tanto, la responsabilidad a nivel de defensa es de las naciones. Bien, entonces, como es de las naciones, el ciclo de decisión sobre sus herramientas que utilizan de defensa es propio. Y entonces, bueno, pues pueden tener, por ejemplo, lo que sí que tiene competencia la Unión Europea es en la producción de defensa, o sea, producción de material de defensa, industria de defensa, ahí sí. Pero en la decisión, es como la decisión del mix energético. La decisión del mix energético es propia de las naciones. Bueno, pues la decisión y composición e inversión en recursos para la defensa o militares, pues es propia de las naciones. Con lo cual, ahí, lógicamente, estamos en una desventaja porque los otros tienen un foco de decisión, China tiene un foco de decisión, Estados Unidos tiene un foco de decisión y nosotros tenemos 27 focos de decisión. ¿De acuerdo? Ahora, alinear eso es lo que el documento el white paper de la semana pasada, del Día del Padre, el día 19 de marzo, lo que viene a decir oye, hemos detectado unos gaps. O sea, hemos analizado las capacidades que militares que tienen los países de la Unión Europea y hemos detectado unos huecos, unos gaps, unos aspectos en los cuales merece la pena invertir. Porque en los demás aspectos ya tenemos de sobras, pero en esos aspectos no tenemos. Y entonces, precisamente, pues el quinto aspecto de los 7 que definen el white paper, pues viene a ser la inteligencia artificial. Ahora, una vez que se desarrolla la inteligencia artificial es un gran potaje, o sea, en el sentido de decir, bueno, es que ahí dentro caben muchas posibilidades para hacer muchas cosas y eso se puede hacer a lo mejor a nivel bilateral, sí que se puede hacer entre las naciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Nos queda 1 minuto. Tienen ustedes la palabra. Bueno, pues si no es así, daríamos por finalizada esta primera mesa redonda y disponemos de 3 minutos mientras hacemos el cambio para pasar a la segunda mesa redonda. Muchísimas gracias.